Capítulo 31. La misión de Abal Medina. El general se calzó las gafas y leyó. 1. Es evidente que la dictadura militar trasunta a un desconcierto cada vez más palpable ante la fuerza electoral que demuestra poseer el Frente Justicialista de Liberación en cada uno de sus actos durante la campaña electoral en curso. La evidencia cada vez más clara de este cuadro político es posible que lleve a la cúpula militar y sus lacayos civiles a la adopción de medidas desesperadas para impedir el desenlace electoral que ellos no quieren. Cámpora describía luego las medidas del gobierno y las contramedidas del Frejuli y en el segundo punto entraba en materia. Debo decirle que la candidatura del Frente corre bien, como lo prueban los actos electorales y las adhesiones populares que recibe. Sin embargo, no debemos correr ningún riesgo y el reaseguro del peronismo, contra todo riesgo, no es otro que Juan Perón. El peronismo en esta coyuntura histórica no puede no ganar ampliamente las elecciones, y hacia tal objetivo me permito insistir, debemos dirigir toda nuestra capacidad y toda nuestra fuerza. Por ello, señor general, usted de una u otra forma debe tener una presencia en el proceso y hacer sentir el enorme peso de su influencia. Y luego planteaba 3 posibilidades: el viaje a la Argentina antes de que finalizara febrero, el traslado al Perú o al Paraguay en caso de que el régimen le impidiese la entrada, o su permanencia en Madrid o Roma. Lo que no puede estimarse de ningún modo conveniente, advertía con audacia en el párrafo siguiente, es un viaje a países de otros continentes, en los que por razones de distancias y comunicaciones quedaría sin disponer de los medios necesarios para proyectar su influencia en los días cruciales previos a la conclusión del proceso electoral. Cámpora insistía en la primera alternativa, porque es lo que el pueblo quiere y espera, como por ser la vía concluyente para asegurar el éxito masivo en los comicios de marzo, además de constituir su promesa de regresar, que formuló al dejar Buenos Aires. Pensamos que su viaje al país, precisaba más adelante, podría realizarse el fin de semana del 25 de febrero, fecha que sugestivamente coincidiría con el viaje de Lanusse a España, con lo que quedaría patentizado el hecho de Perón en la Argentina y Lanusse en España como circunstancia expresiva de la reversión del proceso político argentino. Con antelación a esa fecha podría viajar para acompañarlo en el regreso del doctor Juan Manuel Abal Medina. Oportunamente estudiaríamos el lugar de su arribo al país, Ezeiza y otro lugar, de acuerdo a las conveniencias que dicten las circunstancias. El lapso de su permanencia en el país podría o no prolongarse hasta incluir la fecha del 11 de marzo. Lo que sí sería indispensable es su estada durante 5 o 10 días a fin de presidir 4 actos de concentración popular en aquellos lugares del país más importantes y cuyo electorado reúne no menos del 51% del país: Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán. Al fin de evidenciar una voluntad manifiesta de su parte de venir al país, es conveniente que trascienda la realización de gestiones en compañías aéreas de reservas de pasajes, así como acá en Buenos Aires haremos evidente la preparación de su residencia. En este operativo el riesgo mayor está dado en que la dictadura se vea irracionalmente tentada por una medida que impida su arribo al país. En ese caso, el curso de su viaje podría continuarse hacia Asunción o Lima, a cuyo efecto se prevendría dicha eventualidad con gestiones ante los embajadores de esos países en Buenos Aires. Como es fácil comprender, concluía esta parte del informe, la perspectiva de su viaje mantendrá en vilo a la dictadura militar y será ansiosamente seguida por el pueblo argentino. 2 días después, el 17 de febrero, Perón redactó una respuesta manuscrita a Cámpora, a donde no mencionaba para nada el tema del retorno. En vez de su presencia le mandaba una cinta con un mensaje.
y algunos consejos que la experiencia me indica como útiles. Solo decía que había hablado largamente con Héctor hijo y él le informaría de viva voz. Por escrito, el general solo informaba que permanecería fuera de España hasta que el amigo Lanusse hubiera desaparecido de este continente, y le prometía tan pronto lleguemos a Madrid le llamaremos. Perón coincidía con el diagnóstico sobre la decadencia e impotencia de la dictadura para cometer una de sus acostumbradas macanas. Estoy seguro, escribía, que Lanusse tiene las peores intenciones, pero no creo que en las actuales circunstancias pueda llevarlas a la práctica. Si nuestros votos son los que anhelo e imagino, ya no tienen nada que hacer. He visto, anotada después, que los radicales no se sumaron a la excelente declaración del Frente y otros partidos. El amigo Balbín sigue con sus reticencias, que lo descubren en su juego no siempre limpio, pero lo que no alcanzo a comprender es lo que busca con ello, porque hasta ahora todo se le está dando en contra. Me parece que Monroy lo va a meter en un lío como ha metido a la dictadura. En fin, allá ellos. La misiva concluía con calurosos saludos para Solano Lima, Abal Medina, Galimberti y demás compañeros, así como un chisme familiar. A Héctor lo han agarrado López e Isabelita y lo están haciendo conocer Roma. Ellos pasean mientras yo trabajo. Un gran abrazo, Juan Perón. La cinta empezaba con un pequeño lapsus. Informado por el señor delegado sobre la marcha de la campaña de preparación electoral, olvidando sin querer o adrede que el vicario ya era candidato a presidente de la República, después ensalzaba ahora sí a los dos candidatos e insistía mucho en algo que le había pedido Cámpora: no perder el voto, no desperdiciarlo votando a pseudoperonistas para alcanzar el 50% en la primera vuelta. También cuestionaba el estado de sitio, las amenazas judiciales al Frejuli y la prohibición de regresar que le había impuesto la Junta como nuevos pasos de un proceso tramposo e indigno. A los radicales les advertía sin nombrarlos: si alguna de las fuerzas que intervienen en la futura contienda electoral intentara por el apoyo dictatorial forzar un éxito que solo la mayoría puede legitimar, no haría otra cosa que labrar su propia desgracia y la de la patria. Y, aunque no aludía a las formaciones especiales, incluía un metamensaje para la guerrilla. Para pelear habrá siempre tiempo. Intentemos ahora impedir una lucha cruenta para reemplazarla por una solución democrática. Del 1 al 10 de marzo cada militante debía abandonar toda otra vida que no fuera la vida política y predicar la vieja consigna: reventar las urnas con los votos peronistas. Estábamos en la antecocina del departamento de Jambi, donde solíamos hacer algunas llamadas telefónicas cuando no queríamos ser escuchados por los que rosqueaban en el living. A mi lado, Lorenzo Miguel hablaba con la UOM mientras yo intentaba comunicarme con la Secretaría de Prensa. Por su palidez y sus exclamaciones, advertí que le estaba dando una mala noticia. Él me miró fijo, tapó el tubo y me dijo con tono de reproche, como si yo personalmente fuera el culpable de lo que estaba pasando: «Che, bonazo, otro metalúrgico». El otro metalúrgico era esta vez Luis Osvaldo Biancucci, chofer y secretario privado de Rucci, que había muerto a consecuencia de un balazo en el pulmón, recibido en un intenso tiroteo entre la Guardia del Petizo y militantes de la JP, tras un acto del Frejuli bonaerense en Chivilcoy. El grave incidente, que volvía a colocar en primer plano la intensidad de la lucha interna, se había producido en un acto menor al que habían concurrido unas 3.000 personas, donde el orador principal era el candidato a vicegobernador Victorio Calabró, y en el que la presencia de Rucci, que acababa de regresar de España, no estaba originalmente prevista.
El secretario general de la CGT presentó el choque como una agresión unilateral que atribuyó a fuerzas de adentro del sistema y del propio gobierno. En ningún momento aludió a la JP o a la guerrilla. Él mismo acababa de traer una cinta en la que el jefe instaba a los trabajadores y a la juventud a ponerse de acuerdo para evitar las maniobras disociadoras de la dictadura. Él aparentemente estaba haciendo buena letra, como lo demostraban sus elogios a Abal Medina. Sus dardos iban dirigidos principalmente hacia los dirigentes sindicales de la izquierda no peronista, como Agustín Tosco, con el que acababa de sostener una dura polémica televisiva, en cuyo transcurso hizo una curiosa paráfrasis del Quijote: cabalga Sancho, y si cabalga Sancho es porque estamos galopando. En Madrid le había comentado muchas cosas al jefe que no trascendieron. Solo se le escapó ante los periodistas una curiosa reflexión sobre la toma del poder, por medios cruentos o incruentos, que no tenía mucho que ver con la propuesta de las huestes juveniles, sino con ciertas declaraciones sorpresivas de Osinde, que se mostró automarginado de las listas de Frejuli, porque esta era una etapa electoral no apta para él, que era un revolucionario, y se reservaba para una segunda etapa. Gullo corría y saltaba exultante entre codazos y apretujones, dando la vuelta olímpica junto a ese tío loco con su camisa azul de manga corta que se trepó 28 veces al alambrado de la cancha de Atlanta para saludar a miles de anónimos sobrinos, menores de 25 años, que gritaban «Perón evita la patria socialista», para tapar a los chantas de guardia que contradecían minoritarios y afónicos «Perón evita la patria peronista», y pensaba mientras corría que si los gremialistas no se hubieran borrado, habría más gente todavía, como 30.000 más. Sin embargo, con los 50.000 que se habían juntado ya era suficiente, porque con su entusiasmo y su peso habían derrumbado el palco de los oradores y acabado con la instalación eléctrica, en un rugido continuado que se oía en toda Villa Crespo y en toda la ciudad hasta sus confines fluviales. En los palacetes, las oficinas y los sótanos donde se agazapaban los que temían, envidiaban y odiaban esa algarabía y querían meterle en caja en numeradas avenidas de cipreses. El rugido y los petardos no cesaron durante 4 horas, hasta bien entrada la medianoche, cuando el hombre de la camisa azul, que era el único orador aceptado por todos los bandos, se subió a la tarima recauchutada para arrancar un «Dale, tío» con las primeras palabras. Este pueblo peronista no vibra por el candidato que tiene, sino por el que debería haber tenido, y al que tengo el honor de representar, y al que vamos a traer dentro de pocos días para que esté aquí con nosotros. Esos anuncios que contradecían la prohibición gubernamental y el ataque personalizado del tío contra Lanusse, al que no le dio el cuero es a él, desequilibraron totalmente al presidente de facto y lo llevaron a la réplica buscada, a multiplicar los ataques a Perón y Cámpora y a nuevas amenazas contra el Frejuli. También molestaron a Balbín, que se sintió ignorado como contrincante. Eso ofende, dijo el chino en Córdoba. A partir del 20 de febrero el clima político se enrareció. En Córdoba, un comando del ERP asaltó el batallón 141 de comunicaciones del ejército y los militares del tercer cuerpo respondieron allanando la sede justicialista de la calle Hipólito Yrigoyen, donde se encontraba el candidato a gobernador Obregón Cano, que también fue cacheado de armas. En la capital federal circuló el rumor, rápidamente desmentido, de que habían arrojado el cadáver de Galimberti en un baldío ubicado en la Carra y avenida de Lepiane. En ese contexto, Cámpora denunció la inminencia de una maniobra de inteligencia dirigida a justificar la proscripción del frente en base a falsas imputaciones. El 26 de febrero, en el Madrid que Perón le había tenido que dejar, el amigo Lanusse calificó de falaz al líder ausente y ratificó que tenía la entrada prohibida a la Argentina. Ese mismo día, Perón le había declarado a Marcel Niedergang, de Le Monde, que los oficiales de caballería podían ser muy buenos para montar a caballo, pero que no se trataba de formar un equipo olímpico, sino de gobernar.
En la entrevista recordó la masacre de Trelew, aclaró que era pacifista, pero compartía la rebelión de la juventud, auguró que el Frejuli se impondría en la primera vuelta y reiteró sus verdaderas cartas, descontando que por el solo hecho de mostrarlas nadie le creería. Una cosa es llegar al gobierno y otra es tomar el poder. Por eso digo, primero el gobierno y un mes después el poder. Nilda Garré estaba realmente emocionada. Cuando las avionetas de la escuadrilla descendieron en el aeropuerto de La Rioja, vio avanzar una muchedumbre que venía a recibirlos con ramos de albahaca y estandartes negros con la silueta de Facundo Quiroga en rojo o carteles de fondo colorado con el contorno del candidato Menem en negro. La juventud peronista gritaba «Dale tío» y vivaba a los montoneros, y unas viejucas vestidas de negro, que le recordaron a las de Galicia, rodearon al hombre de la camisa azul, abrazándolo con devoción y preguntándole cuándo iba a traer al general, que llevaba ya demasiados años sin visitar aquellas tierras ásperas. Después marcharon en una caravana que sumó 17 camiones, 118 camionetas y más de 300 autos. El acto principal se realizó frente a la estación del ferrocarril y reunió a unos 13.000 asistentes, que constituían el 20% del electorado provincial. 13.000 alegres peronistas que challaron como en el cercano carnaval, con harina y albahaca, bailando al son de los instrumentos telúricos. En una concurrencia donde predominaban las mujeres y los campesinos de los llanos, que no disputaron por consignas contrapuestas, sino que corearon en singular unanimidad, bajo la sonrisa alentadora del candidato a gobernador: FAR y Montoneros son nuestros compañeros. Antes de que hablaran Nilda, Beto Ahumada y el propio tío, el hombre de las gigantescas patillas y el perfil levantino, comenzó en tono de oración: hermanos en Cristo, en la montonera y en el socialismo. Y lo que dijo a continuación logró sorprender a muchos, incluso a periodistas experimentados como el olvidado de la opinión. Abrió la lista de oradores el postulante a gobernador, un joven abogado llamado Jorge Menem. Es el primer candidato que en una provincia habla del socialismo nacional. Alimentando las sospechas de que la dictadura podía intentar diversas maniobras fraudulentas, decidimos montar un centro de cómputos propio que fuera brindando información veraz y oportuna, tanto a la prensa nacional como a los corresponsales extranjeros y, sobre todo, a esos enviados especiales que cultivamos cuidadosamente, porque podían ser nuestro enlace con la comunidad internacional en caso de fraude o proscripción. Roberto Savio, fundador de la agencia italiana Interpress Service, en la que habían trabajado varios periodistas cercanos a la Secretaría y al Brain Trust de Mario, nos armó la estructura de comunicación interna e internacional en la que operaron numerosos compañeros de la agrupación de prensa 26 de enero y militantes de la juventud peronista. Por su parte, el comando tecnológico del Icastro se hizo cargo de la parte informática, que se procesaría en la computadora de Luz y Fuerza. El enlace con la Secretaría de Prensa, para este efecto, era un cuadro joven, activo, que había pasado por el noviciado de los jesuitas y había militado en la FAP y Jaén: Carlos Grosso. Pero ninguno de los que teníamos responsabilidad principal en el tema sabíamos, a ciencia cierta, cómo se organiza un centro de cómputos, y temíamos al engendro que podría surgir de un maridaje entre la cibernética y la armada Brancaleone. Seguía faltando Perón. Cámpora, sus asesores y Abal Medina sabían que el Frejuli estaba muy cerca del 50%, pero temían quedarse en un 45%, que en el balotaje no hubiera sido fácil de levantar. Era imprescindible un golpe espectacular de propaganda que garantizase el triunfo en la primera vuelta. El general debía aproximarse en lo posible a Asunción del Paraguay en los días previos al 11 de marzo. Abal Medina, además, necesitaba informarle personalmente acerca de los sectores militares que iban tomando contacto y se manifestaban dispuestos a obligar a la NUCE a mantener las reglas del juego.
Los principales eran los generales Ezcurra y Pomar, aunque el primero estaba cercano a Lanuse, por lo cual todo eso había que tomarlo con pinzas. Abal Medina estimaba que eran más seguros algunos coroneles vinculados al general Carcaño. Paralelamente, Isabel se había comunicado con Cristina, la esposa de Abal Medina, insistiendo mucho en que ambos viajaran a Madrid solos y antes del 11 de marzo. Se decidió entonces que el secretario general marchase lo antes posible y tratara de acercar al general. Abal partió el 1 de marzo con Cristina, su asistente Maldonado y la esposa de Galimberti, Moni Trimarco. Un gesto amistoso y político hacia el consejero juvenil que alimentó algunas versiones sobre el posible acompañamiento en un trayecto paralelo y clandestino del propio dirigente perseguido. En Puerta de Hierro, el secretario general se encontró con un cuadro de situación inesperado que lo llenó de inquietudes y premoniciones, aunque en ese momento resultaba imposible medir los alcances del drama que se estaba incubando. Perón había pasado nuevamente por Covesa, la clínica barcelonesa del urólogo Puigvert, que lo había sometido a un doloroso tratamiento por la reaparición de los pólipos en la próstata. Estaba muy desmejorado y molesto, aunque optimista respecto del resultado del 11 de marzo. En esas condiciones físicas el viaje era desaconsejable. El general también le confidenció que temían la existencia de otros problemas de salud, además de los pólipos en la próstata, y que en esos días tenía previstos diversos exámenes. Sonrió melancólicamente y habló del agravio de la vejez, de esa intoxicación del organismo que comenzaba en la raya de los 55 años. Le pidió a Juan Manuel que le transmitiera la novedad a Héctor Cámpora a solas. Isabel y López Rega, por su parte, invitaron a Juan y Cristina a un almuerzo y una cena fuera de la quinta 17 de octubre. En ambas ocasiones Isabel habló poco. El que bajó línea fue Daniel, formulando algunas críticas sobre la poca información que les pasaba Cámpora. En la primera comida el brujo deslizó una suspicacia, en la segunda una clara advertencia para el candidato. Juan y Cristina se miraron disimuladamente. López Rega entonces manifestó alguna reticencia sobre Lorenzo Miguel, con miradas aquiescentes de la señora. Ambos le recomendaron que trabajara muy en coordinación con Rucci y sin enfrentarse con Osinde. En sus referencias a los montoneros estuvieron muy cálidos. El general no aludió a estos temas y las conversaciones con él, que fueron a solas, giraron sobre los temas electorales y militares. Estaba muy contento con el desarrollo de la campaña y en varias ocasiones hizo comentarios elogiosos sobre el crecimiento de la figura de Cámpora. Conmigo fue muy cálido, aprobó todo lo hecho e insistió mucho en que me cuidara, porque me veía como blanco para una provocación. Abal se tranquilizó y la advertencia del brujo fue a parar a un segundo plano de la conciencia. El domingo 4 se enteraron de los incidentes ocurridos en el acto del Frejuli en el Club San Martín de Tucumán, donde se habían concentrado 25.000 personas a pesar de la lluvia, y donde se pelearon a trompadas y cadenazos los partidarios del candidato a gobernador, Amado Yuri, con los de Julio Rodríguez Anido, al que respaldaban los viejos dirigentes de la resistencia y al que Abal Medina había intentado imponer sin éxito. El general frunció el ceño. Para evitar pleitos y confusiones que pudieran restar los votos imprescindibles para llegar al 50%, Perón incluyó en un nuevo mensaje grabado la nómina completa de los candidatos que apoyaba, tanto en el orden nacional como en el provincial. El 5 de marzo, unas horas antes de la programada partida de Abal hacia Buenos Aires, el general le entregó el mensaje grabado, que era muy duro, y una carta para Cámpora. Juan Manuel despachó la cinta y la carta con Maldonado y postergó su viaje para discutir con el general una posible reorganización del movimiento, un tema que Daniel propiciaba de manera insistente. En el mensaje a Cámpora omitió dejar una referencia escrita al tema de su salud. Desgraciadamente no he podido viajar a Paraguay, como usted me lo aconseja, por las razones que Abal Medina le explicará, y agregaba:
Viajar directamente a la Argentina sería peligroso y sin ninguna posibilidad de poder actuar. Ya el gobierno ha declarado que no me dejará entrar o que me detendrán. Creo que tratándose de las elecciones nada de ello convendría. En cambio, me parece que podría ser una idea aceptable si proscrito el frente en la etapa postelectoral se iniciara una lucha activa o violenta. En ese caso, yo trataría de llegar por cualquier medio que me permitiera ser útil. Por un lado, Perón pensaba que la dictadura haría cualquier cosa para evitar que el Frente Justicialista de Liberación tome el gobierno, especialmente Lanusse, de quien sabemos que se trata de un irresponsable, y en ese concepto que es capaz de cualquier barrabasada. Al mismo tiempo consideraba que si se ponía toda la carne en el asador y se los tapaba de votos en la primera vuelta, cualquier proscripción sería muy difícil para ellos, sin afrontar una situación muy difícil ante las mismas Fuerzas Armadas. Pero si a pesar de ello se animaran a hacerlo, nosotros, según creo, podríamos provocar una muy grave situación a la dictadura, paralizando el país y declarando una resistencia pasiva, acompañada por otras acciones activas en todos los terrenos. Habría llegado entonces la ocasión de movilizar a las fuerzas sindicales y acompañar eso con una acción combativa por todos los medios. Y si contáramos con un apoyo en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, como me dice Abal Medina, romper la dictadura no sería difícil, con las consecuencias imaginables. Concluía con esta frase: la dictadura está ya muy debilitada hasta dentro de sus propias fuerzas. Un pequeño esfuerzo de nuestra parte, bien estudiado y mejor ejecutado, puede dar por tierra con todo el sistema. Abal Medina llegó a Ezeiza el jueves 8 de marzo. Esa noche se clausuraba la campaña con un acto en el Estadio de Independiente. En declaraciones a los periodistas anunció la reorganización del movimiento, negó que hubiera un pacto secreto radical peronista y sacó la pelota afuera con el tema del regreso de Perón. Esta noche, en el acto de cierre de campaña, el doctor Cámpora hará un importante anuncio referido a la llegada del general Perón. Yo solo puedo anticiparles que el general festeja el triunfo del 11 de marzo junto a su pueblo. Simultáneamente, Stroessner, apretado por el gobierno argentino, emitió algunas señales para indicarle a Perón que no se trasladase a Asunción antes del 11 de marzo. El día anterior, en el programa especial del Frejuli, que fue transmitido por Canal 13 y la cadena nacional de radiodifusión, el candidato había dicho: es posible que Perón viaje a un país vecino, lo más cerca posible. El programa de televisión y algunas entrevistas de prensa no sirvieron para presentar a Cámpora como un estadista, que estaba por hacerse cargo del gobierno con la conducción espiritual del líder por detrás, una imagen destinada a gravitar sobre el oportunismo de los famosos indecisos y contrarrestar la propaganda del gobierno y los adversarios políticos que presentaban al tío como el módico dentista, carente de iniciativa y capacidad. Con Mario intentamos que se preparase bien para la tarea, pero no nos hizo mucho caso. Necesitaba descomprimir, las noches anteriores se las pasó en giles, bailando con las que Magdalena llamaba las soncitas del pueblo. El tío apareció ante las cámaras del 13, rodeado por un enorme panel donde estaban las figuras políticas más destacadas del movimiento, más algunas celebridades que habían viajado en el charter de Perón, como Chunchuna Villafañe o el doctor Bellisi. A mí me tocó un papel híbrido entre periodista y maestro de ceremonias, que debía ir sacándole definiciones al candidato. Apoyado en el Consejo de los Técnicos, el tío anunció algunas medidas concretas que propiciaría como presidente de la República. Una amplia y generosa amnistía para todas aquellas personas procesadas o condenadas por haber transgredido una norma penal obedeciendo a móviles políticos. La abolición de las leyes y tribunales especiales, el establecimiento de vínculos con Cuba, Vietnam del Norte y Corea del Norte, la nacionalización de la banca y el comercio exterior y la restitución del poder adquisitivo al salario a través de un aumento masivo e inmediato. El salario real era el más bajo de los últimos 15 años y a los asalariados solo les había correspondido en 1972 un 33% de la renta nacional.
El doble juego oficial era constante. Mientras nos dirigíamos al país por la cadena nacional, Santiago Mele era detenido porque su agencia, Publife, era responsable de un spot televisivo donde se mostraba a Ali Castro, que estaba perseguido por las autoridades. Mele, que sufría una dolencia cardíaca, fue internado en una clínica bajo vigilancia policial. El Frejuli desbordó la cancha de Independiente con una asistencia que fue calculada por diversos observadores en 100.000 personas y la Federal redujo a 70.000. Por primera vez desde los tiempos del lucha y vuelve, se vieron en las tribunas carteles de los principales sindicatos. Cámpora llegó poco después de las 11, acompañado por Lima y Aval. Hasta esa hora no se había conseguido hacer escuchar la cinta de Perón por los altavoces del estadio. El tío arrancó feliz, inspirándose en la compacta muchedumbre que tenía por delante. El pueblo está en la calle detrás de Perón por la liberación. Nada me ha conmovido más, dijo hacia el final, que ver en todos los rincones del país a los niños haciendo la señal de nuestra victoria, porque somos un movimiento con raigambre y con futuro. Pensamos en esa niñez maravillosa. Queremos entregarle una patria altiva, grande, digna y justa. Esa señal de la victoria será contestada en las urnas. Y cerró: que nadie se oponga al triunfo del pueblo. El segundo acto en importancia fue el de la coalición de la Alianza Popular Revolucionaria en la cancha de Atlanta. El PC, que movió todo su aparato, calculó unas 50.000 personas. La policía redujo la estimación a 25.000. Además de escuchar a Oscar Allende y Horacio Sueldo, los seguidores del Frente de Centro Izquierda se deleitaron con Osvaldo Pugliese, César Isela y Nacha Guevara. El bisonte Allende trató de separar al votante radical o peronista de sus candidatos partidarios, a los que descalificó como fórmulas conservadoras. El propio periodismo oficialista se sorprendió ante la escasa capacidad de convocatoria de los radicales, que solo metieron 12.000 personas en Plaza Lezica. En ese caso, el cálculo policial elevó la estimación a 20.000 concurrentes. Sospechado de oficialista, con una propuesta a Shirley perseguido por su karma de perdedor reiterado, Ricardo Balbín, el Balbín solución de la opaca publicidad diseñada por Pueyrredón Propaganda, solo transmitía aburrimiento. En cambio, el populista de derecha Francisco Manrique, Alianza Popular Federalista, logró juntar 25.000 personas en Rosario, aumentando los temores oficialistas por la suerte que podría correr su rival natural, el brigadier Ezequiel Martínez, y las fuerzas magras, pero bien remuneradas de la Alianza Federal Republicana, que no se animaron a un acto de cierre, limitándose a formar caravanas de vehículos que lanzaban propaganda partidaria. Julio Chamizo, el candidato de Nuestra Fuerza, se limitó a cerrar su campaña a través de mensajes por radio y televisión, en los que advirtió apocalípticamente sobre el riesgo de que la Argentina siga el camino socialista de Chile. Pero no todos cerraban su campaña, algunos la abrían recién en ese momento, como el gallego Víctor Fernández Palmeiro, uno de los más temerarios cuadros militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, que se había separado de esa organización por divergencias respecto al peronismo, para fundar el ERP 22 de agosto. El nuevo grupo debutó el 8 de marzo secuestrando al empresario periodístico Héctor Ricardo García, dueño de Crónica y Canal 11, y liberándolo pocas horas después, a cambio de la publicación íntegra de un texto donde se apoyaba críticamente al Frejuli, aunque relativizando el valor estratégico de la salida electoral, y se condenaba a varios dirigentes políticos y sindicales del Frente. La rápida transacción entre García y sus captores y la pasividad oficial ante la publicación del documento hicieron pensar a Cámpora y al propio Perón que estaban frente a una maniobra de provocación montada por el gobierno. Aunque se equivocaban con respecto al origen del ERP 22, acertaban en mostrarse susceptibles con respecto a Lanusse y sus colaboradores, que explotaron contra el Frejuli, el imprevisto apoyo del nuevo grupo guerrillero y reforzaron la acción psicológica y las chicanas legales.
El ministro del Interior dispuso que no se podían difundir cifras del comicio antes de las 20 horas del domingo, y Fonrouge lo denunció como un intento gubernamental para ocultar los resultados. La denuncia le pareció agraviante a Monroy. Sin embargo, violando sus propias disposiciones, el gobierno militar siguió haciendo campaña contra el Frejuli hasta pocas horas antes de ir a votar. Piense en sus hijos. Proponían unos anuncios sin firma, donde se mostraba una botella con una llama en la embocadura para evocar una molotov, en cuyo interior asomaban los rostros de 3 niños angelicales, y más abajo la siguiente leyenda: la incitación a la violencia es el arma de los asesinos del pueblo. Eran parte de una campaña de la Secretaría de Prensa y Difusión, que a esas alturas debía limitarse a propiciar el voto, sin asociar subliminalmente el triunfo del peronismo con el asesinato de infantes. Para que no quedaran dudas, cuando ya habían enmudecido los candidatos, Lanusse habló al país advirtiendo sobre el peligro de que triunfaran los que sumergirían a la República en la anarquía, la obsecuencia, la delación, la corrupción, el engaño, el mesianismo, el envilecimiento de las instituciones, el cercenamiento de las libertades, la implantación del terror y la subordinación a la voluntad omnímoda de un hombre. No mencionó a nadie en particular, pero no hacía falta. El lenguaje parecía calcado de una misteriosa solicitada de una página titulada Nadie hizo más que Perón, que habían publicado La Nación y la Prensa 6 días antes, donde un misterioso Comité de Defensa de la República acumulaba 157 acusaciones contra el tirano, que recordaban el lenguaje radioteatral de las comisiones investigadoras. El 16 de junio de 1955 tembló y gimió en el tercer sótano del Ministerio de Guerra. El 9 de marzo, el ignoto comité, con domicilio declarado en una casilla de correo, volvió a la carga, publicando en La Nación un extracto del proceso por traición a la patria, seguido contra Cámpora, Videgain y los legisladores peronistas. Ese mismo viernes 9, Cámpora ofreció una conferencia de prensa en el Crillón, rodeado de los principales dirigentes justicialistas y frentistas, como el expresidente Arturo Frondizi. Esta campaña ha terminado para nosotros, pero parece que no terminó para el gobierno, ironizó el tío, y denunció a los autores de las solicitadas que no se atrevían a firmarlas. Es la misma valentía, agregó, que tuvieron para fusilar a argentinos en 1956 y bombardear el pueblo en la Plaza de Mayo, y responsabilizó a Edgardo Sajón por los libelos anónimos. La inmensa mayoría de las denuncias eran correctas y demostraban la parcialidad del gobierno, pero cometió el error de considerar el secuestro de Héctor Ricardo García como un montaje paraoficial, probablemente armado por la odiada Secretaría de Prensa de la Presidencia. Sajón trató de explotar el patinazo y amenazó con entablarle una querella criminal. Unas horas más tarde, Cámpora se indignó con la afirmación oficial de que ese era el proceso electoral más limpio de la historia argentina y me pidió que replicara. El sábado 10, la Secretaría de Prensa emitió un boletín consignado 16 ejemplos de persecución y discriminación en contra del Frente Justicialista y sus candidatos. Faltaban 24 horas para cerrar varios ciclos históricos a la vez. Se volvía a votar después de 8 años. Se votaba para elegir presidente después de 10. El peronismo regresaba a las urnas tras 18 años de proscripciones. Ya no se trataba solamente de votar, sino de elegir, con la sola excepción del gran proscrito, que seguiría la jornada del 11 a través del teléfono y el télex de Navalmalzano número 6.